Pasiones son humanas y por supuesto nosotros siempre estamos escuchando lo que ustedes nos están comentando, no solamente a través de las redes sociales, de lo que pasa acá en el set, sino también temáticas que queremos poner sobre la mesa porque son nuestro quinto panelista. Y tenemos un video que nos llegó de Puerto Varas para abrir este siguiente tema que vamos a plantear. Hola, soy Paola Tavilo, vivo en la ciudad de Puerto Varas. Tengo un blog sobre autismo que se llama Mamá Neurodiversa, en donde comparto información sobre la cultura autista. Me gustaría que el programa hablara sobre el autismo, porque somos muchas las personas autistas que vivimos a diario barreras de exclusión en todos los sistemas. Gracias a la Paola que nos compartía ese video en nuestra sección Yo Opino. Desde Puerto Varas estamos esperando que ustedes también compartan sus videos con temáticas que consideren que son importantes, que son fundamentales. Y si bien no hay un catastro oficial respecto a la cantidad de personas que puedan tener algún tipo de espectro autista, sí hay una publicación de la Revista Chilena de Pediatría que dice que, según un estudio, en nuestro país 1 de cada 51 niños ha sido diagnosticado con trastorno de espectro autista, una prevalencia mucho más alta, ojo, mucho más alta del promedio que tiene estimado la OMS, que indica que es un niño cada 160. Hay una diferencia importante respecto a la prevalencia en Chile, que en otros países no conocemos muy bien las razones, pero el 2% de la población infantil entre 18 y 30 meses que se hizo este estudio en el Hospital San Borja Arriarán tendrían este espectro autista, y además un 80% de ellos son hombres. Claro, y hay una persona que es bastante emblemática, no sé si ustedes lo saben, Greta Thunberg, por ejemplo, de la que se ha dicho que tendría precisamente algunas características respecto a este espectro. Ella lo manifestó, incluso dice que ella lo siente como una ventaja dentro de su activismo medioambiental. Veamos esta nota. For those of us who are on the spectrum, almost everything is black or white. We aren't very good at lying, and we usually don't enjoy participating in the social game that the rest of you seem so fond of. I think in many ways that we autistic are the normal ones, and the rest of the people are pretty strange. Especially when it comes to the sustainability crisis, where everyone keeps saying that climate change is an existential threat and the most important issue of all. And yet they just carry on like before. I don't understand that, because if the emissions have to stop, then we must stop the emissions. To me, that is black or white. Bueno, y para seguir hablando de este gran tema, tenemos a Gabriela Verdugo. Ella es presidenta de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, periodista, escritora, mujer exitosa, autista y mamá de 3 niños que también tienen autismo. Mamá de 5 hijos y 3 de ellos en el espectro, sí, 3 de ellos autistas. Perfecto. Qué joven, con 5 hijos te pasaste. Sí. No, De hecho, yo la vi abajo muchos maquillaje y te confundí con una actriz, fíjate. No. Que es muy bonita, así que un piropo porque estás muy linda. Queríamos saber un poco agarrarnos de lo que decía Greta en esta charla TED, que dice que ella tiene síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo también. No, no es un tipo de autismo. A ver, la ciencia ha venido avanzando estos últimos años recién en mayor investigación respecto de autismo. Ustedes hablaban del primer estudio de prevalencia de autismo que hay en Chile, que es muy reciente. Imagínense que somos un país que recién tenemos un estudio de prevalencia. Entonces la ciencia también ha ido avanzando, y también de esa manera se ha ido avanzando de qué manera vamos hablando y clasificando qué nomenclatura usamos para el autismo. El síndrome de Asperger era una nomenclatura que se usaba antiguamente para calificar a personas que se consideraban como de alto funcionamiento dentro del espectro autista. Pero ahora que impera más, afortunadamente, un modelo social de derechos humanos, de calidad de vida, decimos alto funcionamiento en relación a qué. Alto, bajo funcionamiento en relación a quiénes. Entonces, hablamos de estar o no estar en el espectro. Gabriela, entonces, ¿eres o no eres autista? Ahora, perdón, para terminar. Sí. Quienes recibieron antiguamente este diagnóstico y les dijeron especialistas en su momento que tenían síndrome de Asperger, son personas que aún se reconocen como personas Asperger. Incluso algunos se dicen Aspis. Y eso en la comunidad autista lo respetamos muchísimo, porque tiene que ver finalmente con cómo tú construyes identidad a partir del conocimiento ya claro de tu condición.
del espectro autista. Gabriela, sobre eso mismo también hay mucho desconocimiento de cómo nos expresamos o cómo hablamos. Hay gente que quizás sin mala intención se refiere a alguien que tenga autismo de una manera incorrecta. ¿Cómo lo tenemos que decir? Tenemos que decir, padece de TEA, tiene TEA, vive con TEA. ¿Cuál es la manera correcta para poder expresar sin cometer ese error ni ofender a la persona que lo tiene? Sí, pasa mucho, lamentablemente. Nosotras en la Fundación FUAN, es nuestra sigla abreviada, en FUAN trabajamos justamente para construir una cultura de valoración y de conocimiento del autismo. El autismo no se sufre, el autismo no se padece. El autismo es una condición que nos caracteriza respecto de nuestra esencia neurodivergente y somos autistas toda la vida. No se declara como enfermedad, es una condición. No es una enfermedad, porque no hay nada que curar en el autismo, no hay nada que rehabilitar en el autismo. Okay. Entonces también eso ha sido desafiante en el sentido de que la ciencia ha tenido que mirar el autismo también desde una mirada justamente social, de derechos humanos, ¿cierto? De modelo de calidad de vida, porque en el fondo lo que tenemos que propiciar es que los entornos se adecúen de la mejor manera posible para que las personas en el espectro puedan acceder a un máximo desarrollo de sus talentos. Greta Thunberg, que ustedes la mencionaron al principio, ella es un ejemplo. Si Greta hubiese nacido en Chile, en un estrato socioeconómico bajo, ¿ustedes creen que habría llegado a donde está ahora, aportando a la humanidad como aporta? Quizás no, porque quizás no habría recibido las herramientas que ella requería. Pero bajo un modelo de calidad de vida, todos tenemos derecho a vivir una vida plena, que valga la pena ser vivida. Y todos venimos con algo maravilloso al universo. Entonces está en nosotros como sociedad, en cómo nos podemos organizar de una manera respetuosa, amable, empática, para propiciar que esos espacios, en lo público y en lo privado, permitan ese máximo desarrollo de talentos, porque toda persona neurodivergente, autista, tiene derecho a ejercer a plenitud su ciudadanía y a vivir de manera integrada también en sociedad. Ahora, tú tienes esta condición, pero se te diagnosticó bastante tarde, tus hijos también. ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan a una persona que pueda tener ese espectro? Sí, bueno, yo obtuve mi diagnóstico tardíamente, que es algo que nos suele ocurrir, está descrito en muchos estudios, a madres que acompañamos a nuestros hijos en sus procesos de diagnóstico en su primera infancia, y en el trabajo con terapeutas nos vamos interiorizando sobre autismo, vamos estableciendo una relación más estrecha con nuestros médicos de los equipos con los que tenemos la fortuna de trabajar. No todas las familias les pasa, eso también es otro desafío, pero y muchas obtenemos el diagnóstico tardíamente. Pasa mucho, incluso mayoritariamente en mujeres, que ese también es otro tema. Pero también sobre eso, el diagnóstico del autismo en Chile dice que se declara como a los 4 años, que dicen que comparado a países desarrollados un poco tarde, ¿verdad? Sí, hay en otros países donde el diagnóstico puede ser más temprano, pero no nos tenemos que centrar solamente en la importancia del diagnóstico. Es el diagnóstico, pero ¿qué hace una familia en Chile cuando recibe el diagnóstico? Volviendo a ese punto, cuando tú mencionas que tú fuiste diagnosticada de forma tardía, puede pasarle a una persona que nos esté viendo o pasa con tus hijos, ¿cuáles son las características que te comienzan a llamar la atención? En el espectro autista, la interacción social es una de las cosas descritas como algunas de los escenarios que pueden ser desafiantes. Somos grandes pensadores visuales, entonces muchas cosas las retenemos porque las imágenes se nos dan muy bien. Pero cuando conoces a una persona autista, es eso, conoces a una persona autista. Por eso hablamos del espectro. Claro. Cada persona autista es un universo de características distintas. Claro. Eso también plantea un desafío enorme para el trabajo de los establecimientos educacionales, para el trabajo del personal de la salud, porque tú no puedes estandarizar como intervenciones, no, sino que tú tienes que respetar en el fondo las características que posee cada persona con las que estás Gabriela, y trabajando. ahí, en eso mismo que tú estás diciendo, porque como es finalmente un espectro, como tiene probablemente condicionantes que son muy particulares entre una persona y otra, y no es algo que se pueda generalizar. ¿Qué hacemos con todos los prejuicios? Porque yo he escuchado, por ejemplo, que la gente autista o que tiene autismo escucha todo a un nivel muy alto, siente a un nivel muy alto. Eso no es común para todos. Los perfiles sensoriales también es otra característica en el espectro autista. Hay algunos que somos más sensibles en términos sensoriales respecto de tacto. A mí en lo personal, por ejemplo, el tema de la ropa sigue siendo un tema, fue tema desde niña y sigue siendo tema hasta el día de hoy. ¿Pero es un tema con las telas o un tema con qué? Con las telas, con las costuras, con las cosas que con el roce. Las uso al revés. Porque ¿Con los sabores también pasa? Con los sabores pasa. Esto también está estudiado y se trabaja en terapia ocupacional. Puede haber selectividad alimentaria
por no tener capacidad de deglutir ciertos alimentos. ¿Y en el tema auditivo? Cuestión que en el... ¿Perdón? ¿En el tema auditivo también puede ser? En el tema auditivo también, porque hay hipersensibilidad auditiva. Uno de mis hijos la tenía muy aguda cuando era muy pequeño y estaba escuchando lo que pasaba en la sala de más adelante, en la sala de más atrás y en su sala. Entonces le costaba mucho concentrarse porque estoy escuchando 3 clases al mismo tiempo. Entonces hay que empatizar con eso, cómo lo vamos resolviendo. Y ahí es por eso que es importante el trabajo del caso a caso. Las características que les describo pueden estar más o menos presentes. ¿Se acuerdan de estos ecualizadores que habían en los... Sí. Bueno, yo soy más antigua, en los años 90, Sí, 80. el ecualizador, Uno movía las perillas. Bueno, Cada persona tenemos las perillas ajustadas de manera diferente, ¿cierto? Entonces tenemos que ir descubriendo eso. Y Gabriela, ¿qué tan preparados estamos como sociedad para enfrentarnos a esto, ¿cierto? De que tenemos un espectro completamente distinto, que cada persona es un universo, tanto a nivel educacional y también cómo las familias se enfrentan ante esta situación. Es muy complejo. Una de las razones por las que existimos en la Fundación FUAN tiene que ver con, por ejemplo, resolver el acceso a información, como les decía, que hace una familia cuando recibe el diagnóstico. ¿Dónde va? ¿Dónde acude? ¿A quién le consulta? La gente entra en procesos ansiosos muy importantes porque no saben dónde obtener información. Información que sea basada en la evidencia y en la ética, porque lamentablemente hay mucha información que está circulando que es completamente falsa, errada, gente inescrupulosa que quiere lucrar con pociones mágicas que son completamente absurdas. Nosotras en la Fundación FUAN tenemos documentos, talleres, capacitaciones y está todo de libre acceso además, porque además cuando las familias empiezan a comprender cuáles son las características de eso, en este caso estamos hablando de niños, por ejemplo. Imaginemos ese caso. Y empiezan a entender cuáles son sus características de sus hijos, van a buscar acceso a terapias. Las terapias son carísimas y si una familia en promedio quiere acceder a terapias, todo ese paquete va a superar con creces un sueldo mínimo. Entonces también eso habla de vulneración de derechos de manera permanente porque es muy complejo. Las familias en general se sienten muy abandonadas, muy atemorizadas. Pero, por ejemplo, con respecto a la vulneración de que hablamos, ¿qué pasa con los colegios? Sabemos que muchas veces los colegios no están preparados, ¿no? para recibir a los niños con TEA, les hacen pasar momentos hostiles, las salas de clases muchas veces los mismos profesores no están preparados. Yo tengo mi mejor amiga que es directora de un colegio y es difícil muchas veces manejar a los profesionales con los niños con TEA que terminan finalmente dejando el colegio. Hay una cosa que muchas veces refieren familias, porque está esta cosa como esta convivencia de personas neurotípicas con personas neurodivergentes, ¿cierto? Entonces no es que mi hijo va a una sala de clases y hay un niño que llora, que se desregula, que grita, que... Bueno, primero que nada, en todo eso siempre hay intención comunicativa, entonces tenemos que ir a descubrir qué es lo que está generando eso. Siempre hay una posibilidad, siempre hay una oportunidad positiva para trabajar eso de una manera que sea respetuosa con ese estudiante autista. Pero eso depende de que si en el establecimiento educacional existe un equipo multidisciplinario que tenga conocimiento sobre autismo. Pero hay que buscar un poco más entonces. Y eso no siempre ocurre, porque en este minuto en Chile no tenemos ninguna entidad, ni pública ni privada, que garantice, que dé parámetros para que los profesionales, por ejemplo, de la educación, cada cierto tiempo, una vez al año, no sé, se capaciten, por ejemplo, en autismo neurodivergencia. Ya lo decía Gabriela, de hecho tenemos un estudio muy reciente, o sea, muy poca información. Demos todas las coordenadas de la Fundación para que la gente vaya a buscar información fidedigna. Yo creo que esto puede ayudar muchísimo a la familia. Tú eres mamá, yo soy mamá y sabemos que cuando uno está perdida, la verdad es que hay mucho nervio. Entonces... Y no invisibilizar la vida adulta también en autismo. Somos autistas toda la vida y también hay desafíos grandes en la juventud, en la vida adulta. Nuestra página web es www.fuan.cl. Ahí tenemos una biblioteca con material de interés, hay links para descargar. Otra compañera mía también en la fundación es Aileen. Ella también desde su mirada autista ha escrito muchas columnas con muchas vivencias de distintos aspectos de su vida diaria que también sabemos que inspiran a muchas personas. Y tenemos un canal de YouTube que estamos muy orgullosas también. Tenemos más de 10.000 suscriptores porque ahí depositamos todas nuestras capacitaciones, talleres en distintas temáticas para distintos rangos etarios también. Todo también de libre acceso. También en el YouTube como FUAN. También en YouTube como FUAN, Fundación FUAN, y en las redes sociales también. Gracias, Gabriela, por este tema tan importante. Gracias por venir a conversar con nosotras. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Hoy se habla.